Representa en el plano el vector cuyo extremo y origen es el siguiente. Origen, el punto P de coordenadas 2 en X y 2 en Y. Extremo, punto P de coordenadas 3 en X y 4 en Y. Vamos a ubicar esos puntos en el plano cartesiano y comenzamos con el origen. Cuando X vale 2, nos ubicamos acá en X2, Y vale 2. Este sería el punto de origen de coordenadas 2 en X, 2 en Y. Vamos ahora a ubicar el extremo. Cuando X vale 3, Y vale 4. Este sería el punto de coordenadas 3 en X, 4 en Y. Entonces el vector resultante sería la semirrecta que va desde el punto de origen hasta el extremo. A este vector lo vamos a llamar B. Vamos a ubicar nuestro dibujo a la derecha y ahora vamos a proceder a calcular las componentes del vector B o vector resultante. Para ello vamos a utilizar la siguiente expresión. B va a ser igual a x2 menos x1, y2 menos y1. x2 menos x1 va a ser la componente del vector B respecto a x y y2 menos y1 va a ser la componente del vector B respecto a y. Vamos a ubicar acá en nuestro dibujo quién es x1, quién es y1, quién es x2 y quién es y2. Entonces en el origen esto sería x1 y esto sería y1. En el extremo esto sería x2 y esto sería y2. Ahora vamos a proceder a calcular x2 menos x1 y esto va a ser igual. X2 vale 3, colocamos el menos. X1 vale 2, 3 menos 2 sería 1. Ya tenemos la componente del vector B respecto a X. Ahora vamos a calcular y2 menos y1, eso va a ser igual. Y2 vale 4, colocamos el menos. Y1 vale 2, 4 menos 2, eso va a ser igual a 2. Entonces las componentes del vector B en X va a ser 1 y en Y va a ser 2. Si graficamos este vector tendríamos lo siguiente. Cuando X vale 1, Y vale 2. El vector resultante B iría desde el centro del sistema de referencia hasta el punto donde X vale 1 y Y vale 2. Este vector sería este mismo vector que obtuvimos al comienzo. Si nosotros movemos este vector hacia el centro del sistema de referencia, nos damos cuenta de que este vector y este vector son iguales. Vamos ahora a calcular el módulo del vector o magnitud. Para ello vamos a utilizar la siguiente expresión. B va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente del vector en X elevado al cuadrado más la componente del vector B en Y elevado al cuadrado. B va a ser igual entonces a la raíz cuadrada. X2 menos x1 es 1, eso lo elevamos al cuadrado, más y2 menos y1, eso sería 2 y lo elevamos al cuadrado. Entonces la magnitud del vector va a ser igual, 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado es 4. Entonces la magnitud del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5 sería igual a 2,24 aproximadamente. La magnitud del vector entonces va a ser igual a 2,24. Vamos ahora ya a la dirección del vector y para hallar la dirección del vector vamos a utilizar la siguiente expresión. Alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 o inversa de la tangente de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 o inverso de la tangente. Y2 menos y1 lo conocemos y vale 2 sobre x2 menos x1 también lo conocemos que es 1. Entonces alfa va a ser igual a inversa de la tangente de 2.
Para determinar el ángulo alfa, colocamos shift, tangente, esto es tangente a la -1 o inversa de la tangente, en este ejemplo sería de 2, y esto va a ser igual a 63,43 grados aproximadamente. Este ángulo alfa va a ser el ángulo formado entre la horizontal y el vector B. Entonces este ángulo alfa tiene un valor aproximado de 63,43 grados.